Pues las emociones nos dan mucha información o nos ayudan de bastante. Bueno, no, ay, ya me trabé. Borremos esto en el original, por favor. Entre Amis. ¿Risas? Y anécdotas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del horario en el que estén viendo este podcast, su podcast favorito, y espero y sea así. El día de hoy estamos nuevamente aquí con ustedes, trayéndoles un nuevo episodio que preparamos con todo el amor hacia ustedes y con mucha dedicación. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre este nuevo capítulo que tenemos, quisiera presentarnos para quienes no nos conocen. Mi nombre es Melanie. Buenas tardes, mi nombre es Héctor. Hola, mi nombre es Jenny. Y este podcast se llama Entre Amix. Risas. Y anécdotas. Bueno, como les decía, espero y se encuentren muy bien ahí en casita, en donde nos estén escuchando, no importa. Y bueno, estamos aquí nuevamente con ustedes. En nuestro último episodio hablamos sobre la salud mental. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver antes de ver este. Está súper interesante y les ayudaría mucho ver primero ese y después este. Bueno, entonces, al final de ese podcast estuvimos platicando sobre el impacto el impacto que da nuestro entorno en la salud emocional. Para el episodio de hoy queremos conversar sobre lo que sucede cuando nuestras emociones no son gestionadas de forma consciente y cómo esto puede afectar en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general. Y bueno, a este punto yo creo que ya se dieron cuenta de qué tema vamos a hablar, pero si no es así, le doy la palabra a Jenny para que nos dé una breve introducción sobre este nuevo episodio. Claro, bueno, pues primero que nada empecemos con las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones nos dan bastante información de cómo procesamos lo que vivimos. Y esto es de mucha utilidad en nuestra vida porque nos hace ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos. También pues nos ayuda mucho a ver cómo reaccionamos, ¿no? También otra definición importante para poder entender bien este podcast es la definición de la inteligencia emocional, que pues según Daniel Goleman es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y también la capacidad que tenemos para motivarnos y para manejar adecuadamente nuestras emociones dentro de nuestras relaciones con las demás personas. La inteligencia emocional también nos ayuda a construir relaciones sólidas, a tomar buenas decisiones y a hacer frente a situaciones difíciles, pues todo el mundo puede mejorar su inteligencia emocional si sabe cómo hacerlo. Y pues para eso estamos aquí, para darles un poquito de apoyo en esto y para que sea algo como con bases científicas, por así decirlo, o sea, algo que sea verdadero. Invitamos a un amigo que si ya vieron el podcast anterior, lo conocen o lo recuerdan, y es Zeus. Hola Zeus, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo estás? Jenny, Melanie, Héctor, ¿cómo están? Un gustazo verlos nuevamente. Gracias por la confianza, gracias por nuevamente invitarme. Espero que a la audiencia también le guste y si les aburro también díganlo. Pero es un placer acompañarlos en estos temas. Para mí, yo estoy encantado de platicarles y justo como dice Jenny, es importante platicar desde una experiencia, desde la expertise incluso, y por supuesto con bases. Siempre hay que dar información con bases y este podcast, por supuesto, está para todos ustedes. Viene desde una exhaustiva investigación que todos ustedes hacen y les felicito por eso, porque hoy en día hay mucha información como muy transgiversada, ¿no creen? Sí, claro, hoy en día, digamos, con eso de las redes sociales, el TikTok que ahorita está mucho de moda, ¿verdad? Todos somos como de que, lo vi en un TikTok y esto tengo, o lo vi en un TikTok y es verdad, ¿no? Pero pues muchas cosas no son reales, más que nada son experiencias y va a depender mucho de cada persona, ¿no? Para no, autodiagnosticarnos algo. Totalmente. O no dar una información falsa, porque muchas veces es muy fácil leer un libro, es muy fácil buscar información en internet y luego repetirlo poniéndonos una cámara enfrente y decirlo con mucha seguridad y luego la gente lo ve, la gente a lo mejor, las personas que estemos en alguna situación de vulnerabilidad y buscamos ciertas palabras de aliento
y encontramos ese podcast o ese TikTok y de repente dijimos, ay, esto me suena, ¿no? Y ya la gente se lo apropia, lo toma como verdad, ¿no? Entonces, mucho ojo, hay que tener mucha responsabilidad también con lo que contamos, con lo que decimos. No, es como a veces uno cuando busca algo en Google, ¿no? Que se siente mal del estómago o cierta cosa, y le pone Google, ¿qué tengo, no? Me duele el estómago. Y aparece cáncer de estómago, y dices, Sí, justo, ¿no? Hasta en memes salimos en esa parte, pero sí. Y podría parecer muy chistoso, pero no sé si entre sus amigos, pero es muy fácil buscar información y es muy fácil encontrarnos personas que todo lo googlean, todo lo googlean. Creo que no está mal en cuestionarnos, creo que ese es un paso importante que todos nos podamos cuestionar y todos buscar, no todo creerlo, pero también saber en la fuente en donde estamos buscando. Tienen que ser fuentes fidedignas, fuentes, digo, por ejemplo, CU, la UNAM, maneja una biblioteca amplia en todas sus investigaciones, ¿no? Pero también hay muchas otras páginas en Internet abiertas también con todas las investigaciones que podemos consultar. Y creo que eso podemos compartirle también a las personas, ¿no? Páginas en Internet en donde pueden buscar investigaciones, información fidedigna de algún tema en especial, porque hay muchísimo, ¿no? Desde lo que hablamos la primera vez de salud mental hasta la cuestión de depresión y justo lo que podemos encontrar aquí en temas de inteligencia emocional que podemos encontrar. Sí, claro. Antes de continuar, me gustaría hacer una breve pregunta para todos los que estamos aquí y también para la audiencia que nos escucha. ¿Alguna vez les ha tocado ir a trabajar tristes y tener que cumplir con sus actividades? No sé, por ejemplo, Héctor, ¿me quieres contestar la pregunta y así como la quieran ir contestando? sí, claro, ¿no? Creo que a todos nos pasa. Nos levantamos muy temprano para salir a trabajar. Creo que ya son cuestiones como que te dificultan un poco eso de levantarte temprano, te metes a bañar, haces tus cosas con normalidad, vas en trayecto hacia el trabajo y hay mucho tráfico, mucho tráfico. Eso te empieza a frustrar y ocurre un percance enfrente de ti. Ya vas frustrado a tu trabajo, ya vas con otras vivencias, tu mente va trabajando en otras cosas, llegas a tu trabajo y hay veces que hasta sales regañado porque no estás enfocado en lo que debes de estar y tu trabajo ya no se desempeña igual. Sí, 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 totalmente te entiendo. ¿Y tú, Jenny? Pues igual como dice Héctor, ¿no? Sales regañado, sales ahí frustrado, puede ser que porque te pasó algo en el transcurso, puede ser que recibiste una mala noticia, puede ser que, no sé, terminaste tu relación de años o de meses, ¿no? Cada persona pues siente diferente, ¿no? Pero puede que te haya pasado una de estas cosas o otra, no sé, que, no sé, saliste y viste que atropellaron un perrito, ¿no? En tu casa enfrente y eso te puso triste y te vas pensando en eso, llegas a tu trabajo y se te acumula todo, ¿no? Chance, hubo tráfico y llegaste tarde, ¿no? Y se te acumula que llegaste tarde, más la tristeza de lo que te haya sucedido antes. Entonces tu mente se va muy lejos. Entonces no pones toda la atención necesaria y terminas frustrado. O te toca, no sé, si eres empleado de mostrador, te toca un cliente difícil, ¿no? Entonces tienes todo esto más todavía el cliente y luego te oye, no sé, tu patrón, tu gerente, de que no estás al 100 en tu trabajo y va y te llama la atención, ¿no? Y te regaña. Entonces creo que a todos en algún momento nos ha pasado algo así y no sabemos como tal cómo reaccionar ante tantas cosas que tenemos enfrente, ¿no? O no sé, nos afecta demasiado dependiendo cada persona, ¿no? A algunas les afectará más, a otras les afectará menos, pero igual ustedes cuéntenos si quieren en los comentarios pueden decirnos cómo les ha sucedido esto o cómo es su experiencia yendo un día a trabajar así y que les suceda algo en el camino. Sí, claro. Antes de pasarle la palabra a Zeus, me gustaría dar mi experiencia, por así decirlo. Me ha pasado que estoy triste y voy, trabajo, por ejemplo, y no estoy en lo que debo de estar, no cumplo con mis obligaciones, por así decirlo, bien, porque no me siento bien. Y es como comentabas, Jenny, cada quien se siente de una manera diferente y a lo mejor experimenta esto de formas diferentes, porque cada persona es como un mundo, por así decirlo. Entonces, me gustaría preguntarle ahora a Zeus si le ha pasado. Sí, por supuesto, Melanie, por supuesto.
Es bueno, una respuesta rápida sería, somos seres humanos, ¿no? Básicamente somos seres humanos y pues sentimos y tenemos conflictos, tenemos problemas. Todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas, todos experimentamos ciertas emociones, como bien lo dice Jenny, y sobre todo, como bien lo mencionó también Jenny, todos experimentamos a distintos niveles. Para lo que algunos puede ser no importante, para otros puede ser muy importante. ¿No? Este, ha sucedido incluso, no sé, compartir a terapia, ¿no? Ir a terapia, dar una terapia a un paciente cuando a lo mejor minutos antes, tuve alguna situación incómoda y vengo con ese sentimiento de enojo, ¿no? Con ese sentimiento de frustración y pues me ha tocado de repente como antes de entrar, respirar profundo, respirar profundo, respirar profundo y empezar como a tratar de decirme, no lo puedo resolver ahorita, no lo voy a resolver ahorita, tengo que atender esto primero y una vez que termine esto, pues ahorita resuelvo, ¿no? Pero sí, claro, por supuesto, nos ha tocado y a aquellos que no les ha tocado, pues les va a pasar en algún momento, ¿no? Sí, Y esto justamente por el simple hecho de que nuestro cuerpo, y como lo mencionó en esa definición Jenny, tenemos emociones y las emociones en nuestro cuerpo nos van a ayudar a delimitar ciertas situaciones, nos van a ayudar a mantenernos alerta y por todos los años hasta el fin de nuestros tiempos, las emociones nos van a ayudar siempre a adaptarnos y a sobrevivir. Esa es la función primordial de las emociones, adaptarnos y sobrevivir. Entonces, eh, quienes digamos, no, yo no me enojo o yo no me pongo triste o yo soy frío o yo soy esto, no sé qué tanto le creería de verdad. Al menos, ¿no? Al menos que la persona tenga alguna situación de daño en el órgano, en un órgano del cerebro en particular, ¿no? Y que a lo mejor ese cerebro no segregue ciertos neurotransmisores, pues pudiera ser cierto de que las emociones no están siendo captadas o desarrolladas de la mejor forma, ¿no? Eso pudiera creerlo, ¿no? Pero de ahí en fuera, si no está diagnosticado o no tuvo alguna situación, pues entonces está ocultando, ¿no? Está tratando de ocultar las emociones, de crearse una coraza, de crearse como un caparazón, decimos por ahí, ¿no? De hacerse el frío, de hacernos los fríos, de esta armadura oxidada, ¿no? sí, claro. Muchas gracias por contestar esta pregunta. Y bueno, les vuelvo a mencionar lo que dijo Jenny. Ustedes en los comentarios, si quieren contestar esta pregunta, se las vuelvo a repetir. ¿Alguna vez les ha tocado ir a trabajar tristes y tener que cumplir sus actividades? En los comentarios la pueden contestar y las vamos a estar leyendo. Y bueno, no sé qué más quieran agregar. No, pues sería todo. Zeus, nos encargamos de investigar un poco sobre el tema y tratar de sacar las preguntas que pueden ser más relevantes para el público. No sé si te gustaría contestarlas. Claro, adelante, adelante. Ustedes compártanme. Y si el público tiene más preguntas, después de que escuchen el podcast, pues trataremos también de aportar lo más que se pueda. Bueno, una de ellas es, comparte su percepción general acerca de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional eh, va a ser esta capacidad de poder adaptarnos, de poder crear respuestas asertivas. ¿Qué es lo asertivo? Pues lo más consciente posible en su tiempo, ¿no? En el tiempo y en el momento. Eso es como la asertividad, ¿no? Ser asertivos es crear una respuesta, pues, en tiempo y en forma, sin creer o hacer un daño. Ser lo más consciente posible y lo más empático. No crear más conflictos sería esa parte. Y la inteligencia emocional justo va de la mano con todos estos conceptos. La inteligencia emocional tiene que ver también con el autocontrol, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la empatía, tiene que ver también con las habilidades sociales, con tener conciencia también de uno mismo. Entonces, si se dan cuenta, pues la inteligencia emocional no es fácil, no es tan fácil. Todos nacimos con algún tipo de estas necesidades, pero se puede desarrollar.
Entonces, la inteligencia emocional justamente nos va a ayudar a crear relaciones o lazos afectivos más genuinos, más maduros y a lo mejor los conflictos o los problemas pueden ser los menos posibles, ¿no? Pero es algo que se tiene que empezar a desarrollar y crear conciencia. Ok, justo lo que estabas hablando, ¿cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional? Ok. Mm, Creo que el paso número uno, Melanie, es primero irnos a la raíz de las emociones, como lo mencionó Jenny en su definición. Las emociones son para adaptarnos y son para sobrevivir. Entonces, no hay que negarlas, no hay que reprimirlas y si las sentimos, hay que tratar también de buscar esa conciencia de por qué me estoy sintiendo de esta forma, por qué me siento triste, por qué me siento enojado, para qué estoy de esta forma con miedo, ¿no? Sé que a lo mejor, no sé si suena raro, no sé, a lo mejor yo no lo siento raro porque yo trabajo con eso diario, con las emociones, pero no sé si a ustedes o allá la audiencia que nos pueda decir que si se les hace raro decir, cuando se pregunten por qué me siento de esa forma, ¿no? ¿Por qué me siento triste? No sé si en algún momento de repente en su cuarto, de repente les llega la nostalgia y sí, empiezan a llorar, a derramar una lágrima, a acordarse de la relación del exnovio, de la exnovia, de la situación, de lo que ha pasado. Y en algún punto de conciencia dicen, ay, pero ¿por qué estoy llorando tanto, no? Si pasó esto y el otro. Y luego la siguiente pregunta sería, ¿pero por qué estoy llorando? ¿Por qué me siento así? ¿No? A lo mejor son muchas preguntas, muchas respuestas también, ¿no? Porque lo extraño, porque la extraño, porque extraño la relación, cómo me hacía sentir, lo que me regalaba, lo que éramos juntos, ¿no? Y fíjate que a partir de ahí puede suceder que esa emoción cumpla su objetivo de buscar esa necesidad de lo que me hace falta, de lo que está pasando. Entonces, las emociones son esto, son esta necesidad, algo te quieren decir las emociones. No quiero sonar como un gurú, pero las emociones algo quieren decirnos, ¿no? Si estoy enojado y de repente estoy exaltado y empiezo a gritar, si tengo esos 3 segundos, 5 segundos de conciencia, puedo preguntarme, pero ¿por qué estoy enojado, no? ¿Por qué estoy tan enojado? Ah, es que también me alzó la voz o es que también hizo esto, ¿no? Y es como, pero ¿por qué necesidad de gritar? ¿Por qué necesidad de enojarnos? ¿Por qué la necesidad de esto? ¿No? Entonces, hay que sabernos que nuestro cuerpo se mueve a través de esas emociones, de esta forma se regula incluso, ¿no? Y la única forma que nosotros tenemos para poder tener este acto a nivel emocional es justamente tener esa conciencia, pensar qué es lo que está sucediendo. El cuerpo te va a mandar la emoción. La situación se va a crear sola y te va a dar la capacidad de que tú sientas algo, ¿no? Pero quien decide cómo lo va a actuar, eso va a ser nosotros, eso vamos a ser nosotros quien va a decidir cómo actuar de esta forma la emoción, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ahí ya tenemos un poco de conciencia. Ahí es donde se crea la famosa conciencia. No sé si de repente les han dicho, ay, es que han escuchado esas frases, ¿no? Es que no puede ser tan inconsciente, no pensaste, ¿no? Entonces, pues pensar o ser consciente es eso, cuestionarnos, ¿no? Reconocer y comprender nuestras propias emociones, así como las razones por las que los están generando, ¿no? No caer en minimizarnos o en minimizar la situación, ¿no? Corté con mi novio, corté con mi novia, pues no pasa nada, todo mundo corta, ¿no? Y una lloradita y a seguirle, ¿no? Pues probablemente sí, para algunos, pero probablemente no para los otros, ¿no? Entonces, si alguno de tus amigos, oye, es que fíjate que me pasó esto, evitemos en lo posible decir, ya, no pasa nada, vuelta de hoja, ya cierra el ciclo, vámonos por unos drinks o lo que sea, ¿no? Es parte del proceso, sí, divertirnos con los amigos y empezar a curar esas heridas así, pero no quitemos que algo pasó, ¿no? Que estoy en un duelo por una pérdida y me duele algo, ¿no? Entonces,
Minimizar es lo que muchos podemos hacer, minimizar nuestras propias emociones o minimizar lo que nos sucedió. Ah, pues esto le pasa a cualquiera, ¿no? No pasa nada. Va de la mano también con el autocontrol. El autocontrol tiene que ver con regular estas emociones y evitar que actuemos de una forma negativa o que conlleve algún tipo de pues algún problema mayor, ¿no? Si estoy enojado, es válido que yo esté enojado porque algo me hicieron o algo pasó, algo sucedió, pero responder con la misma emoción o responder con la misma violencia crearía a lo mejor otra situación mayor, ¿no? Entonces, justamente tratar de crear conciencia de que si yo actúo de tal forma, ¿qué consecuencias pueden haber después de esto? ¿Qué más? ¿Cómo empezar a obtener o reforzar esta inteligencia emocional? Pues también tener una motivación nosotros de forma interna. ¿Por qué me gustaría ser de esta forma? ¿Por qué me gustaría responder de esta forma? ¿Por qué no me gustaría ser tan compulsivo de repente, ¿no? O de repente que grito, o que de repente, este, llego a alzar la voz o de repente llego a hacer alguna conducta, no sé, golpear la pared, golpear sobre la mesa, ¿no? Llegar como a esa motivación de por qué quiero cambiar. Incluso si tengo a mi familia a mi alrededor o tengo una pareja que estoy afectando incluso con mi conducta violenta o mi conducta tan compulsiva, eso pudiera ser también una motivación, ¿no? Una motivación para que mi relación pueda seguir, ¿no? Entonces hay que buscar esta motivación para poder tener conciencia de lo que estamos haciendo. Eh, el otro elemento es ser empáticos, desarrollar cada vez la empatía. Creeríamos o sentiríamos que solo por el hecho de ser humanos tenemos que ser, ya nacemos con el gen de la empatía. No, es muy similar justo como la inteligencia emocional. Tenemos la capacidad de ser empáticos, tenemos la capacidad de ser inteligentes emocionales, pero es un ejercicio. Creo que lo hemos dicho, he dicho mucho este ejemplo a lo largo de mi vida, que es como si fuese un músculo. Se tiene que trabajar, se tiene que hacer de forma diaria, así como existen ejercicios para la parte superior, la parte inferior del cuerpo, para cosas específicas. Lo mismo sucede para la empatía, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ayudamos a las personas a cruzar la calle? ¿Cuántos vemos a débiles visuales en el metrobús o en el metro que sabemos que ellos ya se están capacitando para ser autosuficientes y en algún punto podemos ser empáticos, decir, necesita ayuda, necesita que lo lleve, le gustaría que le ayude a subir la escalera, le gustaría que lo suba al vagón, digo, dar un ejemplo, ¿no? O la empatía incluso de si vemos basura en la calle, a lo mejor tomar una bolsita, lo que tengamos a la mano y recoger lo que tengamos alrededor. A lo mejor no curamos nada en ese momento, pero ya recogimos tres basuritas que sabemos que luego eso se hace mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es parte también de la empatía y parte del altruismo, ¿no? De que va de la mano, o incluso con nuestras amistades, escucharlos sin juzgarlos, ¿no? Como ese juego, escucharlos sin juzgarlos, escucharlos y no crear juicios de valor, es que fuiste muy así o fuiste menos así o eres tal por cual, ¿no? Entonces, la empatía va desde solo escuchar, solo prestar atención y si alguien quiere alguna opinión, pues poder darlo con el mayor tacto o sensibilidad posible, ¿no? Y esto justamente va a ayudar a reforzar las habilidades sociales, la forma en cómo los relacionamos con los demás, la forma en cómo compartimos con ellos, ¿no? Esto es parte de esa inteligencia emocional y pues como ya lo oyeron, no solamente es decir, sé inteligente emocional, porque es complejo, porque más allá de eso el trasfondo conlleva trabajar todavía más conceptos, ¿no? ¿Cómo ven? Pues se me hace súper interesante cómo de una pregunta tan pequeña, justo, se armó todo un tema que es muy interesante, la verdad. Y pues sí, yo espero y esta información les sirva a todos los que nos escuchan. Y bueno, no sé si quieren hacer otra pregunta. Sí, yo. Retomando un poco, como decíamos en el principio de que luego hemos llegado tristes al trabajo o cosas así,
¿Cómo jugaría un papel la inteligencia emocional en nuestra vida laboral o en nuestra vida cotidiana? Excelente pregunta también. Pues es un papel muy importante, no solo a nivel de trabajo, sino incluso a nivel de todas nuestras esferas de la vida. Porque somos seres también que tenemos una familia, tenemos amistades, muchos a lo mejor seguimos estudiando, muchos a lo mejor tenemos otras actividades. Entonces, la inteligencia emocional es transversal, es decir, abarca todo, atraviesa por todo. Entonces, porque si yo no tengo tampoco la capacidad de escuchar, de ser paciente, de tener esta tolerancia a la frustración, ¿no? ¿Cuál es esa tolerancia a la frustración? A que no me desespero rápido y lo quiero todo rápido y me aburro rápido y ya grito, me hartan todos, ¿no? Este, eso lo voy a replicar en cualquier momento y en cualquier otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, ser inteligente emocional suena muy fácil y la realidad es que primero hay que descartar, hay que no romantizar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es aquel que no siente o que es muy frío o que sea muy controlador. La inteligencia emocional será esa persona capaz de poder adaptarse y poder ser esta empatía o este ser de adaptación a lo que está sucediendo, a pesar de que está sintiendo lo que está pasando, ¿no? Suena también un poco de la mano con esta parte de resiliencia, pero esta inteligencia emocional abarcaría como todas las emociones, ¿no? Em, pues imagínense ir al trabajo con estas emociones en particular y no poder desarrollar a lo mejor tu trabajo, a lo mejor si fuese estar frente a la computadora, ¿no? Y te distraes, no estás atento, tecleas mal algo, ¿no? Haces alguna situación mal, redactas mal un correo, no adjuntas el archivo importante que iba directamente a algún gerente o algún director, ¿no? Que suelen pasar los errores, suelen pasar, claro que sí suelen pasar, pero pues la inteligencia emocional estaría ahí para poder decir, una disculpa, no adjunté el documento, le decimos aquí en los godines, decimos fe de ratas, ¿no? Y volvemos a mandar el correo ya adjuntando el archivo, ¿no? Y una persona a lo mejor pasando por un conflicto que no tenga tan fortalecida la inteligencia emocional, se pondría a llorar mucho o a lo mejor se enojaría mucho con cualquier compañero de al lado. ¿Ves por qué me distraje? ¿Ves tú me distraes? No me hables en este momento porque no estoy para tus juegos en este momento. Te entra una llamada y le dices, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No estoy ahorita para esto, ¿no? Entonces justamente él sí se vería como estos contrastes, ¿no? Una persona con desarrollando inteligencia emocional, con este error y con esta frustración, actuando de una forma activa, buscando una solución. Eso es lo que haría la diferencia de esa inteligencia emocional, Jenny. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, sí, bastante clara. Héctor, ¿tú tienes algo más que preguntar? Claro que sí, tengo otra pregunta. ¿De qué manera influye la inteligencia emocional en nuestra comunicación y la relación con los compañeros de trabajo? Uy, justo, va de la mano también con esto. También es una excelente pregunta, porque justo como les mencioné en la pregunta anterior, tiene mucho que ver también con la forma en cómo nos comunicamos, en las relaciones interpersonales o las habilidades sociales. Esto impacta también en las habilidades sociales, que es justo la pregunta que acabas de decir, Héctor. Pues imagínense, ¿no? Igual aquí entre nosotros, imagínense que alguno de nosotros, esta inteligencia emocional no fuera tan desarrollada, ¿no? No voy a decir que la tengamos, ¿no? Pero por lo menos que tengamos esa conciencia, ¿no? Nos sucede algo, se va el internet o se te va el audio a alguien de nosotros y ese alguien empieza, no, que no sé qué está pasando, ya mejor me desconecto, ya nos vemos, hasta luego, porque ya me harté, ¿no? No sirve esta cosa, ¿no? En vez de a lo mejor decir, vamos a buscar soluciones, oye,
Melanie, te puedo llamar y a lo mejor me enlazas en una llamada y que aunque sea se vea mi voz, se escuche mi voz con el podcast y ver cómo resolvemos esto, porque lo importante es que la audiencia nos escuche y que este tema salga adelante, ¿no? En eso impacta también en esas relaciones interpersonales, Héctor, que no nos, que no nos aislemos, porque incluso las mismas personas, las mismas amistades nos van a aislar. ¿Para qué invito al psicólogo Zeus si siempre se enoja? Si siempre nos trata como ignorantes, ¿no? Ve la forma en cómo contesta, ¿no? Siempre es déspota, ¿no? Entonces, y créanme, entre colegas nos puede pasar incluso, ¿eh? Nos puede pasar que de repente sentimos, ¿no? Nos sentimos con las múltiples maestrías y las múltiples especialidades y se cree que lo sabe todo, que él quiere contestar todo, ¿no? Y hasta nada más uno se queda así de, bueno, ¿ya nos vas a dejar hablar o no? ¿No? Entonces, hasta ahí influye la inteligencia emocional, Héctor, en cómo crear pausas, cómo decir hasta dónde puedo hablar, hasta dónde permito que alguien más pueda hablar, ¿no? No sé si les ha tocado entre ustedes alguna anécdota, díganme, ¿no? También díganme ustedes una anécdota de que están hablando algún chisme o algo con sus familiares o con alguna amistad y se va de corrido y nunca te deja hablar, nunca te da la palabra, ¿no les pasa eso? Cuéntenme. Sí, 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 sí es. justamente. Sí, justo. Claro. Y tú tienes ya el chisme y no te dejan hablar. Claro, claro, por supuesto. Nunca falta el compañerito de la escuela que siempre alza la mano y siempre quiere estar alzando la mano y contestar todo. Y es como, pues sí está padre que lo sabes todo, pero pues también sabemos, otros quieren contestar también y otros, aunque sea lo que sea que quieran contestar, pero la cosa es que dejemos participar, ¿no? Y ahí también se involucra la inteligencia emocional en la capacidad de escuchar y de escucharte y decirte, oye, ¿hasta cuándo te vas a callar, Zeus? ¿Hasta cuándo te vas a decir basta? ¿No? ¿Cómo ven? Sí, sí, pues la verdad muy interesante, pues como mencionas, tener una inteligencia emocional, a lo que entiendo es, puede ayudar a no generar pues conflictos, por así decirlo, en nuestra vida social. Y pues anclado a esto, quiero preguntarte, ¿cómo puede ayudarnos la inteligencia emocional a enfrentar situaciones laborales difíciles, tales como el conflicto o la presión laboral? Ok. Mm, yo creo que también una de las primeras preguntas que podemos hacernos es que si lo que hago me gusta. Desde ahí también fomentaríamos mucho esta tolerancia y esta paciencia. Lo que hago me gusta, mi profesión, lo que hago me gusta, lo que estoy haciendo va conforme a mis valores. Lo que estoy haciendo va conforme a mis actitudes, cómo me veo en 2, 3 años. Eso también pudiera ser, ¿no? Porque pudiera detonar que también ya estoy harto de mi trabajo, ¿no? Harto de mi jefe, harto de alguna situación en particular, de estar viajando 2 horas en camino de mi casa hasta el trabajo, puede ser, ¿no? Y desde ahí también se puede mermar y se empieza a mermar esa paciencia. Y ya cuando llego a mi trabajo, pues ya llego con un 10% de paciencia, ¿no? Entonces, todo eso debemos analizarlo. Y si ya analizamos eso, podemos pasar al siguiente, ¿no? A lo siguiente, ¿no? Ya estando en mi trabajo, identificar incluso que si lo que me está sucediendo en el trabajo por algún conflicto, ya sea con mi jefe, tomando el ejemplo de Melanie, la pregunta de Melanie, identificarse a lo mejor puede ser violencia laboral, eso es muy importante, y de ahí puede salir incluso otro tema más adelante, ¿no? Violencia laboral, identificar y definir qué es la violencia laboral, ¿no? La violencia laboral va a ser un proceso sistemático, un proceso que tiene continuidad y que no solamente por ser yo me lo está haciendo. Un ejemplo, ¿no? Si el jefe en una junta aquí con Héctor, con Melanie, Jenny, nos empieza a decir el jefe, a ver ustedes, par de flojos, ¿no? No, montón de flojos, ¿no? No van a ir a trabajar, no van a ir a sus vacaciones porque tenemos que sacar un trabajo muy importante y de esto dependen muchas cosas, el presupuesto de no sé qué, bla, 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 bla. Y nosotros, ya se va el jefe y todo, y nos dice, bueno, pues nos vemos, se quedan sin vacaciones y nos vemos aquí. Y nosotros nos quedamos así de, ay, ¿qué hacemos, no? Nunca nos había hablado así, es la primera vez. Sé que es un proyecto importante, ¿no? Este, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Pues a chambearle, ¿o qué hacemos? ¿No? Entonces,
Desde ahí, identificar si fue una sola vez, el jefe por situaciones extraordinarias nos está pidiendo esto, ya se cataloga como no violencia laboral, ¿no? Pero si este es el modo en el que el jefe exige y a lo mejor es la cuestión de explotación laboral y ya van reiteradas veces que nos quitan vacaciones o a lo mejor nos hace más tiempo, etcétera, empezamos entonces a generar una violencia laboral. Ya es repetitivo, ya es repetitivo, no hay una compensación, nos deja más tiempo, este, o incluso entrando en otros temas también más delicados que también ha sucedido y que también me ha tocado trabajar con ello, es que algún jefe o alguna persona de alto rango empieza a hostigar a las compañeras o a los compañeros, ¿no? De repente la manito por el hombro, ¿no? La manito por el bracito, empieza a apretar la manito o de repente se escapa por ahí en alguna parte del cuerpo y son tocamientos incómodos y que no son consensuados, ¿no? Entonces, digo, ya estoy entrando en otro terreno, pero a lo que voy es que si este conflicto que menciona Melanie tiene que ver con algo de esta índole, pues hay que empezar a generar una denuncia o generar lo que genera el proceso de recursos humanos en cuanto a este tipo de violencia. Identificar si es violencia laboral. Y claro, la inteligencia emocional nos va a ayudar a crear a pesar de esta frustración y de este miedo que está generando este jefe o esta situación problemática, crear soluciones, buscar cuál es lo mejor para salvaguardarme, si renuncio o creo una denuncia, hablo con mis compañeros, busco la forma de crear un espacio seguro para mí, ¿no? Y buscar una mejor solución o varias soluciones, ¿no? Porque muchas veces, y también con mucha naturalidad, pudiéramos actuar a sangre fría y decir, irnos a los golpes con el jefe, irnos a los golpes con lo que está sucediendo, pero lamentablemente esa opción pudiera destapar otro problema más grave. Si a lo mejor yo ayer era la víctima, ahora yo me vuelvo en el verdugo, ¿no? Me vuelvo en el victimario, ¿no? Entonces, eso también hay que cuidarlo, ¿no? Si a lo mejor yo podía tener la opción de crear la denuncia, ahora se va a venir contra mí porque yo, por defenderme, fue peor, ¿no? Entonces, eso hay que como poner en conciencia y es lo que nos ayudaría la inteligencia emocional a pensar un poquito más consciente. No voy a decir lo más correcto porque no sabríamos qué sería lo correcto o lo incorrecto, pero a lo mejor sí lo más consciente posible y no hacer más grande el problema y buscar las posibles soluciones para que yo salga lo menos perjudicado posible. No sé si quedó claro, Melanie. Sí, quedó clarísimo. Y justo estabas comentando algo y se me vino algo a la mente, que yo creo que también esto viene desde pequeños, ¿no? Porque me ha pasado que escucho que las mamás dicen, si te molesta y no le pegas, yo te pego, por ejemplo, y eso transgrede como a la violencia y le enseña a los niños a que la violencia arregla las cosas cuando en realidad no. Claro, claro, totalmente. Fíjate que diste un ejemplo muy importante que, por supuesto, lo decíamos creo que en el podcast pasado, todo también tiene que ver con una cuestión de aprendizaje. Muchos hemos crecido y aprendido a que los límites o que a veces alzando la voz podemos crear este límite o podemos llamar la atención de esta forma, ¿no? Y otros tantos crecimos con la idea de la violencia física, ¿no? De una forma creamos así ese poder o esa autoridad, ¿no? Entonces sí, totalmente correcto lo que dices, Melanie. Traemos este aprendizaje muchas veces ya tan introyectado que a veces ni nos damos cuenta. Y sale a relucir con las relaciones interpersonales, justamente en el trabajo, con las amistades, con el novio, con la novia, ¿no? Empezamos a ser más controladores, empezamos a ser de repente estos seres a lo mejor incluso muy eh, en los tratos como muy rígidos, ¿no? Y sí, sucede que hay una pelea, un conflicto fuerte y sale lo peor de nosotros y es ahí donde conocemos a las personas, ¿no?
Y eso es una frase muy común también de las abuelos o de las mamás, ¿no? En las peores situaciones es donde conoces a la verdadera personalidad. Y sí, eso sucede. Pero la verdadera personalidad debería de ser este ser consciente, ¿no? No voy a decir, no hay que romantizarlo, pero a pesar de esto, sí hay que tener esa conciencia o esa prudencia y esa empatía que, pues que justamente la violencia se ve de muchas formas y logramos muchos minimizarlo o hacerlo de menos, lamentablemente. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, bueno, antes. También, así como decía, el minimizarlo, no sé si también, como todos, es la famosísima frase de nuestras mamás o de alguien mayor, ¿no? Cuando te escuchan llorar, cuando estás chiquito, o te caíste o te enojaste y empiezas a llorar, ¿no? Y te dicen, te voy a dar razones para que empieces a llorar o para que así llores con ganas, con provecho. Entonces, creo que también es una frase que tenemos como que en nuestro chip desde chiquitos, de que si me pongo a llorar es por algo, tiene que pasar algo para que yo llore porque no puedo llorar por cualquier cosa, por así decirlo. Entonces, también surge la pregunta de, ¿qué estrategias consideras efectivas para establecer los límites sanos ante situaciones que presenten un riesgo? Ok. Ok. ¿Qué estrategias pudiéramos crear para establecer estos límites sanos? Lo primero, Jenny, es que tenemos que ser conscientes cuáles son nuestros límites, nosotros. Para yo poner en el exterior, yo tengo que ser consciente de cuáles son los míos, ¿no? Y a lo mejor es un ejercicio muy básico, pero que es de cajón. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? ¿No? Estas preguntas de repente muy existenciales que la hacían en la secundaria de cómo me veo en 3 años o quién soy yo dentro de 3, 5 años, pudiéramos mejor hacerla en una breve de quién soy yo ahorita, ¿no? Y quién soy yo ahorita, eh, te lo puedes responder desde en este momento, eres una persona que estás en un podcast, eres una persona que está escuchando, ¿no? Eres una persona que es estudiado, ¿no? Es una persona que está estudiando, que tiene familia. Desde ahí podemos partir. Para poder crear esos límites tenemos que primero conocernos, autoconocimiento sí o sí, ¿no? Y por consiguiente, una vez que yo sepa quién soy o en este momento quién soy, porque es dinámico, nuestra personalidad va cambiando mucho conforme el tiempo y conforme el contexto y conforme vamos creciendo. Entonces, en este momento, ¿qué me gusta y qué no me gusta? Dicen, me viene a la mente algo que he visto en redes sociales, ¿no? De ten una cita contigo mismo, ¿no? Tendrías una cita contigo mismo, te aguantas a ti mismo y de repente veo por ahí en redes sociales, no, ni me aguanto, ¿no? Me choca esa persona, ¿no? Eso es lo que hay que identificar. Si te chocas, ¿qué es lo que te cae mal de ti, ¿no? Y si te cae eso mal de ti, lo puedes cambiar, lo puedes transformar, se puede, está en tus manos acaso, ¿no? Y no por el simple hecho de agradarle a las demás personas, sino de agradarte a ti mismo, ¿no? Puedo decirte, no, es que me choca el Zeus enojón, ¿no? Pero pero porque ya vi que se empieza a alejar de las demás personas, se empieza a aislar y a mí me gustan las amistades y me gusta platicar. Entonces sí tengo que empezar a hacer un cambio, a ser más tolerante, a ser más paciente. ¿Por qué me estoy enojando? Porque no están de acuerdo conmigo, porque no piensan igual que yo. ¿Y quién dice que tienen que pensar igual que yo y todos tienen que ser una copia de mí? Viviré en un mundo de Zeus, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuestionarnos, Jenny, también, de qué podemos transformar de nosotros para empezar a crear esos límites, ¿no? Y un trabajo también muy importante en esos límites es que el siguiente paso, ¿cómo voy a vivir con esto? ¿No? ¿Cómo voy a vivir con esto? Porque es parte de mis valores, es parte de lo que yo me veo y que yo disfruto, ¿no? No solamente es poner límites por poner límites, sería muy raro y de hecho es
muy raro que suceda eso. Sucede lo contrario, no poner límites, decir sí a todo, ¿no? Aguantar ciertas relaciones conflictivas o ciertas situaciones conflictivas, este, eso es lo que sucede más o generalmente. ¿Cómo ves, Jenny? Pues sí, es como que bastante interesante la manera en la que tenemos que aprender a poner límites, porque pues tú dirías, no, pues es fácil solo poner mi lista de decir esto, no, esto, no, esto, no, pero no sabes realmente si es lo que tú necesitas, porque como dices, no te conoces, si no te conoces bien, no puedes imponer algo y decir, no, es que esto de plano no, porque no sabes tú cómo estás actuando o qué es lo que realmente no quieres permitir y qué es lo que tienes que permitir y qué es lo que no debes permitir también, ¿no? Claro, y porque también Melanie dijo algo muy importante, que también somos seres con mucha influencia de nuestra historia y del aprendizaje de a cómo nos desarrollaron en esa educación. Muchas veces en esta adultez, te puedo decir que a mis 35 años, muchas veces te puedes cachar actuado o actuando de la misma forma como era tu padre o como era tu madre, diciendo frases de tu mamá, diciendo frases de tu papá o actuando como papá. Y, y de repente a veces la misma familia te lo dice, eres idéntico a tu padre o eres idéntico a tu madre, ¿no? Esto mismo hacía ella o esto mismo hacía él o hace él, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que primero hay que hacer este escaneo si lo que soy yo en este momento, mis ideas, mi ideología, mis pensamientos, mis gustos, es un código mío que yo estoy haciendo, que yo estoy empezando, es un lenguaje que yo estoy empezando a crear, o a lo mejor son ecos de los aprendizajes pasados, de las voces pasadas, ¿no? Y muchas veces en terapia me he topado que las relaciones que empezamos a desarrollar hoy por hoy son muchas veces la forma como el modelaje nos los hicieron ver que así tenía que ser, ¿no? ¿No? Esa es la forma en cómo tengo que hablar con mi pareja, así me tengo que llevar con él. Yo tengo que levantarme temprano a hacerle el desayuno, pero ¿quién te dijo, no? Si él no te lo pidió o si ella no te lo pidió, ¿quién te lo dijo? Ah, no, pues me salió y yo ya me puse a hacer, ¿no? Y ya de ahí no, de ahí nadie me quita de ese papel, ¿no? Entonces, justo hablando de estos roles, ¿no? Saber si el rol que yo llevo es parte de de mi objetivo de vida, de lo que es la forma de disfrutar mi vida, o la vivo a través por ahí hay una frase que tenemos en terapia familiar que se llaman los mandatos familiares, y esos mandatos familiares son como esas herencias, ¿no? Que a veces nos vemos haciendo roles que antes hacían los tíos, los abuelos o los padres, ¿no? Y llevamos ese mismo rol. El hijo mayor ya se comporta como el padre, la hija mayor se comporta como la mamá, ¿no? Y entre otras cosas. ¿Cómo ven? Eso también sería un buen tema de trabajo. ¿Cómo ven, chicos? Pues sí, muy, muy interesante y pues amplio el tema, la verdad. Eh, Como último quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué les recomiendas a todas las personas que nos están escuchando que deben hacer o pueden hacer cuando estén en un conflicto? Digamos, si están en un conflicto del trabajo por cualquier situación, ¿qué podrían hacer? Mm, Mira, como ya lo mencionamos, la inteligencia emocional tendrá que ser un músculo a trabajar. Entonces, mm, tengo que ser esta persona consciente de que si soy muy compulsivo, soy muy impulsivo, soy muy enojón, ser consciente de qué es lo que a mí me genera qué me generan esos detonadores, ¿no? ¿Cuáles son esas, por ahí decimos, cuáles son esas banderas rojas que me van a hacer enojarme? Porque en el momento, Melanie, en el momento lo que te pueden ayudar son las respiraciones. Eso es de cajón, respirar, ¿no? De cajón te puedo decir que respirar te puede ayudar a tener esos segundos de conciencia, de que tu cerebro oxigene lo mejor posible para pensar lo mejor posible, ¿no? Y a lo mejor
un tiempo fuera, decir, me dan 5 minutos y ahorita regreso, ¿no? Sé que es complejo, sé que es difícil, pero sí es posible decir, me dan este tiempo, por favor, nada más necesito revisar unas cosas muy puntuales y salirnos de la situación conflictiva, salirnos de la zona donde está siendo el problema, porque estando dentro del problema va a generar mucho más, pues sí, como si fuera una olla de presión, ¿no? En vez de quitar la olla del fuego, las dejas ahí mismo y pues sigue generando fuego, ¿no? Entonces, la idea es mejor salirnos de ahí, de lo que está causando esa molestia o esa situación, para poder respirar lo más posible y decirnos también que lo que está sucediendo tiene solución, ¿no? Creo que eso sería también como una frase o nuestro mantra, por ahí dirían los gurús, sería un mantra decirnos, todo tiene solución, todo tiene solución. Porque para el cerebro, uno de los errores cognitivos muy importantes que suceden y que suceden a cada rato es el efecto túnel. No sé si han escuchado ese efecto. Tal vez no sé si lo han escuchado, pero muy probablemente lo han sentido. Cuando tenemos un problema, sentimos que solo existe el problema y yo, que no hay salida. Y hasta decimos, trágame tierra porque ya no sé qué hacer, ¿no? Cuando evidentemente a lo mejor sí el problema puede ser importante, pero va a tener solución. Pero en esos segundos, nuestro cerebro hace tiene esta capacidad de hacernos sentir que no hay salida, de sentirnos como amarrados de las manos, ¿no? Como es que no sé qué hacer, no encuentro la salida. Y a eso le llamamos el efecto túnel, donde solamente existe el problema y yo, y no hay escapatoria, no hay salida, ¿no? No sé si nos pasó en alguna ocasión cuando reprobamos una materia y escuchamos de repente te van a castigar, ¿no? Y dices, no, ahora sí me van a castigar, no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque ya reprobé, ¿no? O a lo mejor hicimos alguna fechoría de niños y sentimos, no, ahora sí me van a dar, me van a castigar, me van a castigar, ¿no? Y ahora de adultos, tenemos esa misma sensación de, chin, redacté mal el correo que me pidió el jefe y ya voy a tener un problema, ya me van a correr, ya no voy a tener quincena, ya no voy a tener cómo mantener a mi familia, ya no voy a... Y nos empezamos a llenar de problemas, echándole más problemas al problema, ¿no? Entonces, eso es el efecto túnel, ¿no? Sentirnos como derrotados, sentirnos con las manos atadas, que es natural el sentimiento, pero también es natural lo contrario, buscar soluciones. ¿Qué tan grave es el problema? ¿Tiene solución? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Ah, pues ahorita hablo con el jefe, ya hago unas llamadas, oye, te mando un correo equivocado, perdóname, ahorita lo corrijo, espero que esto no pase a mayores, te pido una disculpa, no vuelva a suceder, punto, ¿no? Entonces, de eso se trata, justamente buscar esas posibles soluciones. Entonces, la respiración, el tiempo fuera puede ayudar mucho, decirnos y repetirnos que todo tiene solución, evitar el medir de lo posible, porque sé que es muy difícil lo que voy a decir, evitar sentir que todo es personal. Eso también es muy importante. Evitar sentirnos que todo es personal, que todo me pasa a mí, que yo tengo la culpa de todo, que me lo dijo porque le caigo mal, que seguramente fue a mí porque es esto, ¿no? Evitarnos sentirnos que yo soy el protagonista de toda la situación o de todo lo que está pasando. Soy el protagonista, sí, de mi vida, ¿no? Y de mi propio mundo, pero no del mundo de todos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, evitar sentirnos eh, que yo soy el centro de ese problema o de lo que está sucediendo. No todo sucede porque yo lo provoqué o porque todo ese problema que yo, ¿no? ¿Cómo ves, Melanie? Pues sí, muchas gracias, la verdad, por contestar todas nuestras preguntas. Y por último, me gustaría agregar un testimonio que tenemos aquí. El testimonio obviamente es anónimo, no vamos a decir nombres, pero me voy a inventar uno.
Claro. Entonces vamos a decir que esta persona se llama Carlos. Y bueno, Carlos nos cuenta que desde siempre ha tenido problemas con sus compañeros de escuela. Esto nos platica que le pasó en el pasado en la preparatoria, ya que no le gusta trabajar en equipo porque casi nadie cumple con sus obligaciones como él quiere. Entonces dice que una vez en un proyecto de ciencias le grita a uno de sus compañeros porque no trajo el material. Bueno, es decir, no llevó el material que requerían para hacer la actividad. Entonces le gritó y dice que le dio igual que se sintiera mal porque arruinó su calificación. Los profesores siempre le dicen que tiene que aprender a trabajar en equipo, pero él no ve pues porque tenga que aguantar esos errores de otras personas. Si me dice aquí que si alguien se pone a llorar o se enoja, no es su culpa. Dice que no me escribe así, yo solo digo lo que pienso y si se ofenden es problema suyo y no mío. Entonces, ese es el testimonio de Carlos. No sé, ¿algún comentario que quieras hacer, Zeus? Claro, mira, ¿se acuerdan lo que decíamos, ¿no? De en vez de buscar soluciones, busco hacer más grande el problema. Pues claramente aquí escuchamos en ese testimonio una persona también con esta soberbia, ¿no? Esta persona también egocéntrica. Todos podemos entender que todos queremos una buena calificación. ¿Estamos de acuerdo que todos podemos entender que queremos una buena calificación y, y que a nadie nos gusta una baja calificación, ¿no? Porque aparte, pues seguramente tenemos en juego ahí cuestiones de becas, ¿no? Entre otras muchos beneficios que puedan tener las buenas calificaciones. El reconocimiento, ¿no? El reconocimiento y el valor de ser una persona de buenas calificaciones. Entonces, va de la mano con la pregunta que hacían. ¿Se acuerdan de qué es el beneficio de la inteligencia emocional con las relaciones interpersonales? Pues justamente esto, ¿no? Eh, el trabajo en equipo es una de las competencias universales que conocemos en el aspecto laboral, porque no solamente trabajamos con mi conocimiento o con mi experiencia, sino también trabajamos con otras áreas. Entonces, imagínense a esta persona eh, hoy en día trabajando con distintas áreas y tenga que elaborar un proyecto o sacar adelante un proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos veríamos discutiendo y diciendo, y acusándolo con el jefe, ¿no? De que no trajo el trabajo al final de cuentas, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo va a ser parte de ese desarrollo, de esa inteligencia emocional y será también parte de cómo buscar mejores soluciones. A lo mejor el chico pudo haber mejor acercado, la mejor respuesta hubiera sido a lo mejor, no lo sé, pueden ser otras opciones, pero se me ocurre acercarse al maestro y decirle, oye, oiga maestro, todos trajimos este trabajo pero a este compañero se le olvidó su parte, tuvo algún conflicto, tuvo algún problema. Todos queremos una calificación, pero no queremos que nos repruebe. ¿Cómo le podemos hacer? ¿No? ¿Cómo nos ayuda? Hacemos trabajo extra, nos califica sobre otra calificación, más baja, pero sin reprobarnos. Podemos pasar más tarde, la clase termina en tanto tiempo, somos los últimos. ¿Sabes? O sea, hay múltiples soluciones y la que él vio más cerca fue su enojo, ¿no? Si se dieron cuenta, actuó con el enojo de no sirves para nada, ya me hiciste reprobar, y punto, ¿no? Entonces, a veces lo más fácil no necesariamente es lo más bonito o lo más consciente o lo más maduro. Para él a lo mejor lo más fácil fue echarle la culpa a su compañero, eh, eh, a- hacerlo llorar incluso, ¿no? O hacerlo sentir de menos para que él por lo menos pudiera sentir un poco de alivio en esa frustración, ¿no? Entonces, pues desde ahí leemos esta inteligencia emocional, ¿no? ¿De qué sirve? Entonces, nuestras otras capacidades o nuestras otras habilidades para comunicarnos asertivamente, buscar soluciones, ¿no? No sé si me explico en ese aspecto.
Sí, bueno, y muchas gracias. Solamente para cerrar esta parte del testimonio, si alguien que nos escucha quiere compartir alguna experiencia de esta índole, la pueden comentar aquí abajo y vamos a estar leyéndolas. Ya por último, que queremos agradecerle a Zeus por su tiempo. Muchas gracias, Zeus. Dejaremos información en la descripción de personas más especializadas para que puedan continuar con este tema. Y creo que nada más, sería todo. Muchas Gracias, gracias a Héctor. todos. Gracias, Melanie, por supuesto, claro. Algo que les puede ayudar muchísimo a la audiencia. Por supuesto, esto no suple al psicoterapeuta, pero les puede ayudar mucho tener un diario personal, ¿no? Un diario personal donde anoten todo lo que está sucediendo en su vida, los mejores momentos, los peores momentos. Tener como un recordatorio este diario personal de lo que nos ha pasado ayuda mucho como a tener esa. ¿Cómo le diré? ¿Cómo les diré? Metafóricamente es como abrirle la llave al agua y que no se quede ahí tanto tiempo estancado, ¿no? Entonces, un diario personal siempre nos va a ayudar a manejar mejor las emociones, a pensar mejor, a reflexionar mejor. Es una de las herramientas universales que muchos psicoterapeutas trabajamos con ello, que lleven un diario personal. No necesariamente que describan todo lo que hicieron en el día, puede ser incluso lo más relevante que pueden suceder, tanto lo bueno como lo malo, si así lo quieren ver. Y les va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho en algún punto como leerlo, ¿no? Leer después de lo que han leído, irse para atrás como si fuera un libro, un propio libro de su vida y también darse cuenta de cómo actúan en ciertas situaciones. Pero sí, tener un diario personal les va a ayudar mucho y reitero, no suple al psicólogo, pero les va a ayudar mucho a esa regulación emocional y a estar un paso todavía más adelante de esa inteligencia emocional. Muchas gracias. Igual sigan al pendiente porque traeremos más cosas y con mucha información. Hasta luego. Sí, Luego, bye. nos vemos en el próximo episodio. Estén al pendientes. Igual si tienen comentarios o algún episodio que quiera que hagamos, pueden dejarlo y estaremos revisando sus respuestas. Entonces, esto fue Entre Amix. ¿Risas? Y anécdotas. Bye. Bye. Gracias, chicos. Bye.